Hola, ¿qué tal? Vamos a considerar en esta clase las principales características de la coordinación y de los coordinantes del español. Para empezar a delimitar el concepto de coordinación, una cuestión aceptada sin excepciones es la necesidad ineludible de la presencia de una conjunción coordinante, que como puede ser y, o, pero, y no muchas más porque no hay muchas conjunciones coordinantes en español. Si no hay coordinante, entonces se trata de yuxtaposición, que en la escritura comúnmente se representa con signos de puntuación. Más allá de esto, la coordinación no deja de ser un problema para la gramática. No solo varían las definiciones en relación con los criterios utilizados, sino que además existen estructuras que para algunos gramáticos son coordinadas y para otros son subordinadas, como ocurre, por ejemplo, con algunas causales, algunas consecutivas y también con las concesivas. Problemas que vamos a ejemplificar oportunamente. En general, para definir qué es la coordinación se apela a una conjugación de diversos factores, como los semánticos, basados en el significado que pueda aportar la conjunción coordinante, los formales, teniendo en cuenta la relación de igualdad jerárquica que se establece y las funciones sintácticas que pueden coordinarse. Y también a veces se consideran factores pragmáticos relacionados con el uso en contextos específicos y con el conocimiento del mundo que tenemos los hablantes. Una definición bastante generalizada de la coordinación es la que tenemos acá. Se pueden coordinar elementos que sean compatibles sintáctica y semánticamente, aunque en este último aspecto, en el aspecto semántico, pueden intervenir factores pragmáticos que de alguna manera validen algún tipo de incompatibilidad. Por ejemplo, una secuencia como es millonario, pero se viste de murciélago, fuera de todo contexto, resultaría semánticamente incompatible. No hay una relación de significado entre los coordinados. Sin embargo, la anomalía semántica desaparece en el contexto del cómic y a partir de nuestro conocimiento sobre Batman. José Camacho, en su artículo La coordinación, publicado en la Gramática Descriptiva del Español de Bosque y de Monte, propone la generalización que tenemos acá que, como podemos ver, no varía sustancialmente de la que vimos anteriormente. Para que dos categorías puedan coordinarse, deben tener la misma jerarquía sintáctica y ser semánticamente compatibles. Por ejemplo, en el caso de uno, la secuencia es agramatical, el asesino fuma y despiadado, porque se están coordinando elementos que no tienen la misma jerarquía sintáctica, es decir, corresponden a niveles sintácticos diferentes. Una oración, como en el primer caso el asesino fuma, y un elemento que podría ser un modificador o un predicativo, pero que no es una oración, que es despiadado. Pensemos que el problema se resolvería si el segundo coordinado tuviera un verbo, por ejemplo, el asesino fuma y es despiadado, ¿sí? Habría identidad de jerarquía sintáctica. La anomalía semántica de dos, él es detective y feo, independientemente de que en algún contexto y con algún tono determinado pueda ser aceptado, es decir, otra vez una cuestión pragmática, fuera de todo contexto, resulta una secuencia anómala porque se están coordinando diferentes clases sintácticas y semánticas, como son un sustantivo, detective, y un adjetivo, feo.
Sin dudas, una posible definición formal debe incluir estos aspectos que hemos visto. Por lo tanto, podríamos decir que la coordinación es una relación entre dos categorías X, donde X es una variable, es decir, pueden ser dos sintagmas determinantes, dos sintagmas preposicionales, dos oraciones. Lo importante es que sean del mismo nivel y que tengan la misma función sintáctica. Además, debe estar marcada por la presencia de una conjunción coordinante. Esta posible definición formal debe incluir además una restricción básica, y es que no se pueden coordinar constituyentes de categorías distintas. Pero esto tiene una excepción, porque si los constituyentes cumplen la misma función sintáctica, entonces la restricción se diluye. Vamos a ver esto en los ejemplos que tenemos acá. En el caso 1, la joven rubia y con pecas sonrió dulcemente y con mucha tranquilidad. Es una oración que, como vemos, es absolutamente gramatical. Fíjense que en la primera parte tenemos dos elementos coordinados que corresponden a categorías distintas. Rubia es un adjetivo, un sintagma adjetivo, y con pecas es un sintagma preposicional. En el caso dentro del sintagma verbal, dulcemente es un adverbio que se coordina con un sintagma preposicional, con mucha tranquilidad. Sin embargo, la secuencia es gramatical. ¿Por qué? Porque cumplen la misma función sintáctica. Rubia y con pecas son dos modificadores de joven, y dulcemente y con mucha tranquilidad son dos adjuntos del verbo sonrió. En el caso 2, en cambio, tenemos una oración agramatical. La hija del magnate y rubia habló sobre su padre y de noche. La diferencia no está en la coordinación de distintas categorías, porque de hecho, por ejemplo, en el sintagma verbal tenemos habló sobre su padre, sintagma preposicional, de noche, sintagma preposicional. El problema está en la función sintáctica, es decir, más allá de la categoría, lo que ocurre es que dentro del sintagma determinante, la hija del magnate y rubia, del magnate es complemento de hija, porque hija es un sustantivo relacional que selecciona un complemento. Mientras que rubia es un modificador, es adjunto, no está seleccionado. Entonces, las funciones son diferentes. Lo mismo ocurre en el sintagma verbal. Hablar selecciona un argumento que se proyecta como complemento. Habló sobre su padre es complemento. En cambio, de noche es un adjunto. Lo que muestran estos ejemplos es que más allá de la cuestión categorial, una restricción bastante fuerte y definitoria es la función sintáctica para que la secuencia coordinada sea gramatical. Vamos a ver ahora las conjunciones coordinantes. Empecemos por ver cómo se caracterizan. En realidad no existen definiciones sustantivas de lo que es una conjunción coordinante. El criterio más utilizado, más allá de que pueda tener variantes, suele ser el distribucional, es decir, se define una conjunción coordinante a partir del contexto sintáctico en el que puede aparecer. Por ejemplo, Alsina y Blecua, en su gramática española, propone la siguiente definición. Dada la secuencia A, I, X, B, donde A, B son elementos coordinados e I es la conjunción, X no es conjunción si la secuencia es gramatical. A ver, veamos esto por partes, ¿sí? En principio se parte de la idea de que
y es una conjunción coordinante, ese es el supuesto inicial, nadie duda que y es una conjunción coordinante. Lo que está diciendo acá el Sina y Blecua es que las conjunciones coordinantes no pueden acumularse. Si A y B son dos coordinados y yo le pongo un I, que es un coordinante, lo que le ponga al lado a ese I, en este caso la variable X, no puede ser conjunción coordinante si el resultado es gramatical. Veamos nuestros ejemplos. En el caso 1, el elemento A es vino, el elemento B es cerveza, ¿no? Eso estamos coordinando dos sustantivos. El coordinante es la conjunción I. Supongamos que lo que queremos probar es si el elemento también es o no una conjunción coordinante. Entonces, inserto ese elemento que quiero probar después del I y si el resultado es gramatical, entonces también no es conjunción coordinante, ¿sí? Tomo vino y también cerveza es gramatical. Algo parecido si tuviéramos, fíjense que con pero, ¿no? Yo no puedo decir tomo cerveza y pero también vino, ¿sí? El pero ahí no puede ir. Lo mismo que pasa en dos. En dos, supongamos que quiero probar si pues es o no es una conjunción coordinante y este ejemplo por ahí resulta más claro porque pues no es un elemento que usemos mucho en la oralidad del español rioplatense, ¿no? Entonces no sé si es conjunción y lo quiero probar, bueno, lo pongo en ese contexto entre dos elementos que están coordinados por I. Tomo vino y pues cerveza, la secuencia es agramatical, por lo tanto, pues como pero, es una conjunción coordinante porque no puede ir al lado de otra conjunción coordinante. Fíjense también que en un caso como estaba cansada y sin embargo fui a trabajar, ese sin embargo que aparece al lado del I, evidentemente no es una conjunción coordinante porque la secuencia es gramatical. Estaba cansada y sin embargo fui a trabajar. También podríamos decir estaba cansada pero sin embargo fui a trabajar. Lo que sería gramatical es estaba cansada y pero fui a trabajar porque tanto y como pero son conjunciones coordinantes. Mientras que sin embargo es un elemento conectivo que funciona aportando un matiz de significado a la conjunción y o como refuerzo de pero. Bueno, todo esto en realidad muestra sencillamente que las conjunciones no se acumulan en serie, pero en realidad no es un criterio suficiente, un criterio definitorio suficiente. Vamos a caracterizar ahora brevemente los tipos de coordinantes que tenemos en español. Empecemos con los copulativos, que aportan el valor de adición. De hecho, copulativo es una palabra que deriva de cópula, que significa unión. El coordinante por excelencia es I, con la variante fonológica, es decir, el alomorfo E, delante de palabra que empieza con I, y la forma ni, que no es otra cosa que la suma de I más no en la coordinación negativa, como vemos en el caso 2. Ni ella está sola, ni él lo sabe. En el caso 1 tenemos la simple adición, ella está sola y él lo sabe. Pero si observamos los otros ejemplos, podemos notar que es posible interpretar matices de significado diversos que se añaden a la adición. En el caso 3, él se fue y ella se puso a llorar. O 4, él gritó y ella se asustó. En 5, me contás el final y no te vuelvo a hablar. En 3, podemos interpretar una sucesión temporal. Primero él se fue y después ella se puso a llorar. En 4, tranquilamente, podría ser temporal, también causal.
¿no? Del tipo de ella se asustó porque él gritó. Él gritó y esto produjo que ella se asustara. Mientras que en 5 se puede interpretar una condición, parafraseable por si me contás el final, no te vuelvo a hablar. Estos matices de significados resultan en realidad de aspectos pragmáticos, de inferencias que realizamos en la interpretación de las secuencias y que dependen de factores léxicos y de nuestro conocimiento del mundo. Por ejemplo, en 4, él gritó y ella se asustó. Si nos atenemos al valor lingüístico de adición de la conjunción y, es absolutamente lógico que los dos eventos sean simultáneos, por ejemplo. Es decir, que ante algo inesperado alguien grite y otra persona se asuste. ¿Sí? Que uno no sea consecuencia del otro o que haya un espacio temporal entre uno y otro. O en el caso de 5, donde además de la condición incluso se interpreta o es posible interpretar una amenaza, es resultado de que conceptualizamos el hecho de que no volver a hablarle a alguien es algo malo, y de ahí su valor condicional y su valor de amenaza. Para marcar la disyunción, es decir, el valor alternativo o de elección entre elementos, tenemos el coordinante disyuntivo o con la variante alomórfica U. Por ejemplo, lee el relato o la historieta. Observemos en estos ejemplos que pasa algo similar a lo que vimos con el coordinante copulativo I, es decir, podemos notar matices de significado. En el caso 1, lo que se puede interpretar en lee el relato o la historieta es o las dos cosas, es decir, como que no es una alternativa real. Mientras que en 2, lees o ves la película, podemos interpretar, pero no las dos cosas. Es decir, en este caso sí sería una alternativa neta. En el ejemplo 1, entonces, tenemos un uso posible con valor inclusivo del coordinante, mientras que en 2 es exclusivo. En 3 se establece una relación de equivalencia, parafraseable a es una historieta, también denominada cómic. En 4 se interpreta el matiz condicional, si no te callás, te mato, que vale como amenaza, como vimos antes con Eli. Otra vez, todos estos matices dependen de cuestiones pragmáticas, aspectos léxicos, a veces conocimiento del mundo. El único valor exclusivamente lingüístico propio del coordinante disyuntivo o es el alternativo, al igual que en el copulativo I es la adición. Las conjunciones adversativas del español son pero y sino. El pero indica una contraposición restrictiva que no excluye al primer elemento coordinado. Por ejemplo, en el caso 1, Batman es un psicótico, pero hace justicia. El segundo elemento, hacer justicia, no excluye el hecho de que sea un psicótico. Por otra parte, con el pero, el segundo coordinado corrige una expectativa generada por el primero. Por ejemplo, si Batman es un psicótico, no esperaríamos nada positivo de eso. Sin embargo, el pero cancela esa expectativa, pero hace justicia. Esto nuevamente resulta de factores pragmáticos de nuestra conceptualización del mundo. Podríamos también pensar que ser psicótico no es necesariamente algo malo, al menos tal vez para todos. El sino, en cambio, establece una oposición negativa. Por ejemplo, no es un héroe, sino un psicópata, es decir, el primer elemento aparece negado y el segundo elemento excluye al primero, ¿sí? O sea,
es un psicópata, no es un héroe. Está excluida la posibilidad de que sea un héroe. A diferencia de los coordinantes que vimos hasta ahora, copulativos y disyuntivos, los adversativos son siempre binarios, es decir, admiten la coordinación solo de dos elementos. Los copulativos y los disyuntivos, en cambio, tienen la particularidad de admitir la coordinación de varios elementos en una secuencia. Yo puedo decir, pasó esto y esto y esto otro. Pero con el pero y con el sino podemos coordinar solo dos miembros. Y el segundo de estos es el que aparece destacado, es el relevante. Pensemos en la diferencia entre la secuencia que tenemos en 1, es decir, Batman es un psicótico pero hace justicia. ¿Qué pasaría si le invertimos? Si yo digo, Batman hace justicia pero es un psicótico. Obviamente, en este segundo caso, lo más importante es que sea un psicótico, no que haga justicia, ¿no? Del mismo modo que en la oralidad cotidiana decimos cosas como es bueno pero aburrido, que no es lo mismo que decir es aburrido pero bueno. Finalmente, los causales y los consecutivos establecen relaciones de causa-consecuencia. La aparición de un tipo de coordinante o de otro va a depender del orden en que se presente la causa y la consecuencia. Por ejemplo, en los causales, como pues, primero aparece el efecto, la consecuencia, digamos, y luego se introduce la causa. Veamos el ejemplo, él se quedó triste, pues ella lo dejó. Tengamos en cuenta que la conjunción causal, pues, es una conjunción que no se usa con este valor en el español rioplatense actual, pero sí en otras formas dialectales de la península ibérica y también del español hablado en América, ¿no? En los consecutivos, en cambio, el orden es inverso. Primero se presenta la causa y después se presenta la consecuencia. Por ejemplo, la trató fríamente, así que ella se puso a llorar, ¿sí? Los coordinantes, en este caso, son con que y así que. La coordinación causal y la consecutiva son las que presentan mayores problemas y diferencias en las gramáticas. En muchos casos se las considera como subordinadas. Por ejemplo, en el último manual de gramática de la Real Academia Española del año 2010, la conjunción pues es analizada como coordinante causal, pero los consecutivos como con, que y así que forman parte de los subordinantes. Sin embargo, si aplicáramos las pruebas que vimos en la clase anterior, que permitían diferenciar subordinantes de coordinantes, veríamos que estos consecutivos funcionan como los coordinantes. Por ejemplo, la conjunción no se desplaza con uno de los constituyentes. Una oración como así que ella se puso a llorar, la trató fríamente, es agramatical. Tampoco admiten la negación, la trató fríamente, no así que ella se puso a llorar. Ni la cuantificación, la trató fríamente, solo así que ella se puso a llorar. Todas estas pruebas sí funcionarían con los subordinantes. Resumiendo, si bien en la caracterización de las estructuras coordinadas inciden diversos factores, entre los que están los semánticos y los pragmáticos, un factor decisivo es sin duda el sintáctico. La igualdad de nivel jerárquico y funcional parece ser determinante. La marca de esta relación sintáctica está dada por la presencia de una conjunción coordinante. Ahora, determinar qué es exactamente una conjunción coordinante no es algo sencillo. Los únicos criterios utilizados hasta el momento
son distribucionales a partir de la imposibilidad de acumulación con los coordinantes prototípicos, como por ejemplo el copulativo I. La distinción taxativa entre coordinación y subordinación sigue siendo un problema abierto para la investigación, sobre todo en ciertas estructuras como las causales y las consecutivas.